Buenos días, amado amigo y hermano que me escuchan esta preciosa mañana en Rochester, Nueva York. La temperatura aproximadamente 16, 17 grados, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Le habla el pastor David Valle de la iglesia River City Church, la iglesia que fluye, ubicada en el 875 de la East Main Street en Rochester, New York, 14605. Y estamos ubicados en el quinto piso de ese edificio llamado el Auditorio. El Auditorio, un edificio muy conocido. En este momento quisiera que usted se aliste, esté preparado, busque un lápiz, algo, un apunte para entrar en un estudio bíblico conmigo, como hacemos todas las semanas. Llame a su amigo, llame a su hermano, compañero, vecino. Este es el tiempo de decirle, mándale un text. Dígale que esté en sintonía aquí en Radio TV, impactando a las naciones, donde Dios nos va a hablar en esta mañana. El tema de nuestro programa todas las semanas es transformando una ciudad. Y sabemos que solamente podemos transformar una ciudad cuando nosotros mismos, los creyentes, somos transformados. La transformación es un proceso y por lo tanto renovamos nuestras mentes, como nos aconsejó el apóstol Pablo. La renovación de la mente diaria es muy importante para nosotros poder hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Así que es el momento de usted comunicarse con aquellos que necesitan oír la palabra de Dios junto con usted en esta preciosa mañana. Este nuevo año representa nuevas oportunidades. Este nuevo año trae bendición, trae una sobreabundancia del favor de Dios sobre la iglesia. Y es un año que nosotros anhelamos. Mi iglesia anhela este año, porque este año representa un año de gozo, de celebración, de felicidad, porque ha llegado el momento de la siega. Y para calificar un poco eso en lo que estoy hablando, vamos a ir al libro de Amós. Amós, capítulo 9. Vamos a comenzar en el verso 11. Tenemos tiempo para que usted se comunique. Comuníquese con amigos, comuníquese con familiares, compañeros. Dígale que hay una palabra de parte de Dios para ellos y para todos nosotros en esta mañana. Acuérdese que este ministerio depende de su ayuda. La obra de Dios depende de sus oraciones y de su apoyo. Acuérdese que el reino de Dios es basado en la siembra y la cosecha. El que siembra tiene derecho a cosechar.
Y todo lo que hacemos es para expandir el reino de Dios. Pero ese reino depende de su parte, de su aportación, de su apoyo. Radio TV Impactando a las Naciones necesita su apoyo. La iglesia River City Church, la iglesia que fluye, necesita su apoyo. Cuando usted apoya, usted es bendecido. Dice la Biblia que el que siembra, cosecha. Y quiere decir que hay una multiplicación de la semilla que usted sembró. Así que la palabra que busco es le apoyamos, le decimos, le animamos a que usted apoye el ministerio de Dios. Siembre en buen terreno. Vamos al libro de Amos, capítulo 9, verso 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vamos a detenernos ahí un momento. El profeta, Dios a través del profeta, está hablando de una restauración. Sabemos que el libro de Amós, el profeta habla mucho o profetiza mucho acerca de la ira de Dios por la desobediencia del pueblo, las consecuencias que le toca al pueblo durante este tiempo. ¿Por qué? Porque sembraron ese tipo de semilla y ahora viene una cosecha para ellos, pero esa cosecha no es muy buena. Pero lo bueno del asunto es que la cosecha, la siembra y la cosecha viene por temporadas. Quiere decir que algunas veces cuando nosotros somos partícipes en sembrando una semilla que no es muy buena, tenemos la esperanza cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, y tenemos la esperanza que esa época ha de terminar. Ese tiempo de cosecha ha de terminar. Y por lo tanto, cuando venga esa cosecha, uno la puede arrancar y comenzar de nuevo. Gloria a Dios por eso. Israel se encuentra en un tiempo de desobediencia, un tiempo de cosechar lo que sembraron. Y es un tiempo no muy agradable, pero necesario. Necesario porque la corrección de Dios siempre produce algo bueno en nuestras vidas. Pero aquí viene una palabra de restauración. Aquí viene una palabra de refrigerio al pueblo. Y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Cómo estaba el estado del tabernáculo de David? Estaba caído.
¿Qué representa el tabernáculo de David? Bueno, David preparó un lugar para el arca de Dios, que había sido llevado, había sido tomado por los filisteos, por los enemigos de Dios en guerra. Sabemos que durante aquel tiempo también estaba el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de la reunión, como se le dice en inglés. Y era el tabernáculo que Dios le dio el diseño a Moisés. Y ese tabernáculo existía en el mismo tiempo de esta escritura. Pero había una diferencia en ese tabernáculo. El estado del tabernáculo de Moisés no tenía la presencia de Dios. Estaba sin presencia. ¿Por qué? Porque el arca no se hallaba. Estaba todo el resto del sistema de la ley. Todo el sacrificio. Los sacerdotes eran los únicos que podían acercarse a la presencia de Dios. Estaban los animales siendo sacrificados. Estaba el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba la mesa, donde se encontraba el pan. Estaba el estanque donde había agua y la lámpara. Todos los utensilios del tabernáculo estaban allí. Todo estaba en su lugar. Pero faltaba lo más importante: la presencia de Dios, el arca. Y David presenció algo en su reinado. Comenzando su reinado, vio que cuando los filisteos enviaron el arca para atrás, no podían sostener la presencia de Dios. La presencia de Dios en su santidad estaba destrozando de adentro para afuera el reinado de los filisteos. Habían puesto el arca en el templo de sus dioses paganos. Y cuando vinieron, se dieron cuenta que los dioses, especialmente uno de ellos, la estatua había caído y estaba destrozado. Habían plagas en el reinado de los filisteos. Y dijeron: esto es una sola cosa. Desde que hemos traído el arca, esto está sucediendo. Hay que salir de esto que le pertenece al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y edificaron una carreta. Hicieron una carreta, le pusieron un buey, pusieron el arca sobre esa carreta
y la enviaron. Simplemente sin chofer, sin nadie que guiara la carreta. La pusieron en un camino y la soltaron para que saliera del pueblo. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que venía el arca, empezaron a celebrar y vieron que Dios, la presencia de Dios, regresaba a Israel por mano divina de Dios. Pero sabemos que Dios no estaba muy contento con el sistema o la forma en que el pueblo pagano, los filisteos, habían enviado el arca, habían manejado la presencia de Dios. Y por lo tanto, parecía que el arca se iba a caer y un hombre fue a tratar de balancear o de detener el arca de caerse y cayó muerto. David enseguida se dio cuenta que algo estaba mal. Algo había causado que la ira de Dios se manifestara de esa manera. Y David envió el arca a casa de Obed-Edom. Lo que ellos preparaban un lugar y se preparaban ellos mismos para recibir la presencia de Dios como Él lo exigía, como Él o Dios lo había instruido. Y vemos que David levanta un tabernáculo, un lugar para poner el arca de la presencia de Dios. Y se preparan, se santifican, se separan, se limpian, hacen todo lo que están supuestos a hacer para manejar el arca. Solo los hombres escogidos, sacerdotes, levitas, podían estar alrededor de ese arca, de manejar el arca. También sabemos que mientras el arca estaba ubicado en la casa de Obed, su familia prosperó. Dice la Biblia que mientras estaba el arca en la casa de Obed, Obed tuvo las hijas más preciosas de todo Israel y prosperó su casa. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Trae bendición.
o van a buscar, ya que el tabernáculo de David está preparado. Entonces van de la manera que Dios ordenó para buscar y manejar la presencia de Dios. Ya no usan el buey ni la carreta, porque esa fue la forma que el pueblo filisteo, los paganos, los enemigos de Dios, enviaron el arca y manejaron el arca. Pero David se acordó y se prepararon y comenzaron en su camino, en su trayectoria, a buscar el arca, la presencia de Dios, que representaba el arca, y fueron y lo manejaron, lo ministraron de acuerdo a la forma que Dios había ordenado, y trajeron el arca. Y sabemos que cuando trajeron el arca había una celebración. Aleluya. Tanto y tanto que fue la celebración que David danzaba. Y danzó tan fuertemente, dice la Biblia, relata que aún las ropas de David cayeron, se le salieron, se le fueron de encima, porque David danzaba. David ministraba a la presencia de Dios. Aquellos que no podían discernir lo que estaba aconteciendo, pues como no lo podían discernir, y lo criticaban. La esposa de David lo criticó porque no podía oír el sonido, no podía discernir, no podía oír el sonido de lo que David danzaba. Aleluya. No tenía su oído afinado a lo que David podía oír. Y pusieron la presencia de Dios, el arca, en el tabernáculo. El ambiente del tabernáculo de David fue un ambiente profético. Fue un ambiente de adoración. Fue un ambiente de levantar el nombre de Dios en alto, de adorarle, de bendecir su nombre. Era un ambiente totalmente diferente al ambiente del tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés se encontraban todos los ritos de la ley. En el tabernáculo de Moisés no se encontraba el sonido de alabanza, no se encontraba el sonido de adoración.
ese sonido no se oía en aquel lugar. Lo que se presenciaba en el tabernáculo de Moisés era un ambiente de deudor, un ambiente de temor, un ambiente de no me puedo acercar porque estoy lleno de pecado y necesito un sacerdote que derrame sangre, que sacrifique por mí para yo tener relación con Dios y que la misericordia de Dios me permita vivir. En el ambiente de Moisés siempre estaba la presencia de la muerte. Ellos pensaban, el pueblo pensaba, saldrá el sumo sacerdote. Sabe que el sumo sacerdote tenía un sistema donde le ponían campanas. Y hasta lo amarraban con una cuerda. Por si acaso que el sumo sacerdote fue matado por la presencia de Dios. Que podían oír que no había más sonido de campanas, ya no se estaba moviendo, algo estaba pasando y la cuerda era para jalarlo, sacarlo del tabernáculo, porque cayó muerto. Todos los animales que fueron sacrificados tenían que morir. Era un sistema de remisión de pecado, de derramar sangre y de sacrificar. Pero en el tabernáculo de David se encontraba el sonido de alegría. Aleluya. Se encontraba el sonido de adoración. Se encontraba los ministros de Dios ministrando. Los levitas, y el pueblo de Dios. Y David se encontraba en aquel lugar, adorando a Dios como David sabía adorarle. En aquel lugar se encontraba cánticos de los salmos. En aquel lugar se encontraba la restauración de las naciones. En aquel tabernáculo se encontraba una relación con Dios. Y dice la Biblia que y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aleluya. Yo quiero que usted sepa
o que se dé de cuenta en esta mañana que la restauración del tabernáculo de David representa la iglesia. Representa a usted y a mí. Aleluya. Y ese día, en aquel día, es este día. Estamos en aquel día donde Dios restablece o restaura o reedifica el tabernáculo de David, el lugar abierto a las naciones, el lugar en el tabernáculo de David no había divisiones, no había nada sino la presencia de Dios simbolizada a través del arca. Y el pueblo y las naciones glorificaban a Dios en aquel lugar. El resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, representa los gentiles. Representa la tierra. Edom representa que la tierra estará llena de su gloria. ¿Qué significa eso? Solamente la tierra puede estar llena de su gloria cuando la iglesia es formada, la iglesia toma su lugar como ese tabernáculo de David, donde está la presencia de Dios, donde está el acceso a Dios para todas las naciones. ¿Cómo se demuestra la gloria de Dios en nosotros? Cuando nosotros caminamos en esa relación íntima con Dios y caminamos en poder y autoridad. Así que se demuestra la gloria de Dios. La gloria de Dios en su vida y en la vida mía se demuestra en nuestra estabilidad la estabilidad de nuestra relación íntima con Dios. ¿Cómo eso sucede? El amor de Dios echa fuera todo temor. O sea, en otras palabras, nosotros caminamos confiados en el amor de Dios. Confiados que representamos su reino. Confiados que como personas del reino de Dios nosotros caminamos en el poder y la autoridad de ese reino. ¿Quién es el rey de ese reino? Jesucristo. ¿Quién establece el reino sobre la faz de la tierra? La iglesia. Expandimos el reino de Dios. El tabernáculo de David
el descendiente de Jesús. Aleluya. El linaje de Jesús. Hay presencia en el tabernáculo de David. Está la presencia de Dios en ese lugar. Está la presencia de Dios en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Y por lo tanto, tenemos que ejercer nuestro lugar. Tenemos que este año levantarnos como la iglesia, levantar el tabernáculo de David, levantar ese lugar donde está la presencia de Dios y las naciones pueden tener acceso a Dios. No en temor, sino en santidad. David y todos aquellos, el pueblo de Israel, todos aquellos que se acercaron al arca, se acercaron a través de la adoración, de la alabanza, del gozo, de la celebración. Ninguno fue muerto cuando el arca de Dios fue manejado de acuerdo a las instrucciones de Dios. Aleluya. Y fue tan grande esa revelación. Fue tan grande esa nueva revelación, porque fue nueva para el pueblo de Israel. ¿Ve? Porque el arca de Moisés estaba establecido y esa era la manera de acuerdo a la ley. Pero David levantó el tabernáculo de gracia, el tabernáculo de misericordia, el tabernáculo donde todos tenemos acceso. Y eso fue revelatorio en ese tiempo. No habían visto cosas semejantes. Aleluya. Y el pueblo libremente estaba adorando a Dios sin temor, sino en gratitud, en acción de gracias. Aleluya. Y establecieron un lugar nuevo de acceso a Dios. La iglesia es ese lugar, mi hermano, mi hermana, amigo que me escucha en esta mañana. La iglesia es ese lugar. El reino de Dios está establecido en la tierra a través de la iglesia. De la iglesia es que se expande su reino. De la iglesia es que se expande su autoridad. El tabernáculo es la iglesia. Y lo que germina de la iglesia, el poder, la autoridad, el amor de Dios, la seguridad de relación con Dios íntima a través de su Hijo Jesucristo.
el poder comienza dinámico a expandir ese reino. Estamos en ese año, en este año, hermanos. Estamos en esta época. Y Dios le habla a usted esta mañana. Si hay un amigo que me escucha en esta mañana, una persona que no conoce a Dios, no le está sirviendo a Dios, o se ha apartado de Dios, en esta mañana Dios le invita a que se acerque a Él. Dios te invita en esta mañana, amigo, amiga, a que te acerque a su presencia. Todo ser humano tiene una necesidad de adorar. Y es de adorar a Dios. Y es de alabar a Dios. Porque fuimos creados con esa necesidad en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Y es posible que estés adorando algo pero yo quiero decirte en esta mañana que ese algo debe de ser Dios. Él quiere que tú te acerques a Él, para que seas completo en todo el sentido como ser humano. Él nos creó con un propósito. Simplemente no estamos en esta tierra para habitarla. No fue que Dios hizo un lugar y después puso al hombre para que hubiera algo en ese lugar. Es lo contrario. Dios tenía un plan para el hombre. Y tiene un plan para el hombre. Y creó la tierra para que ese plan se llevara a cabo. Aleluya. Y Él quiere que tú tengas relación con Él, con tu Creador, con aquel que puso ese querer en ti de adorar y de adorar a Dios. David estaba completo, no le hacía falta nada cuando él estaba en ese ambiente de adoración, de alabanza. Está escrito por todos los salmos que David prefería estar en la presencia de Dios, en los atrios, en aquel lugar donde se encontraba Dios. Un día en la presencia de Dios, que 1000 años fuera de ellos. Porque él sabía que en la presencia de Dios él podía ser completo. En la presencia de Dios él no iba a carecer de nada. La presencia de Dios lo abarcaba y le daba todo lo que él necesitaba para cumplir el propósito de Dios.
y amigo y amiga que me escucha, eso es lo que Dios quiere con tu vida. Él quiere que en este momento usted primeramente acepte el regalo más grande que usted puede recibir. Él quiere que usted acepte al Señor Jesús, su Hijo amado, como Salvador personal. Cuando usted acepta ese regalo, ese sacrificio que fue hecho por usted y por mí, de una vez y por todas, con esa aceptación, usted le dice a Dios: yo quiero más de ti. Yo quiero todo lo que tú tienes para mí. ¿Por qué no lo haces en este momento? ¿Por qué en tus propias palabras, ahí donde te encuentras, no hay una manera mejor que usted tome en este momento, sino con sus propias palabras, decirle al Hijo unigénito de Dios: te amo, te necesito y te acepto? ¿Por qué no lo dices en este momento? ¿Por qué no le invitas a entrar? Te aseguro que cuando tú hagas este paso, sentirás un cambio en tu ser. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno. Hoy yo estoy sintiendo que hay personas ahora mismo que están abriendo su corazón al Salvador. Se llama Jesucristo. Estoy sintiendo que en este mismo momento hay transiciones que están ocurriendo. Transiciones de las tinieblas a su luz admirable. Ya tus ojos están siendo abiertos en este momento de tu necesidad de tener un Salvador. Esto es un momento precioso. Es un momento íntimo entre tú y Dios. Y queremos decirle que no estás solo. Hay un pueblo de Dios. Hay hombres y mujeres de Dios que quieren ayudarte con este proceso para que tú crezcas en el conocimiento de Dios y de su Hijo y de la obra del Espíritu Santo que está aconteciendo en ti ahora mismo. Por favor, llame al 585-861-3145. Si esa línea está ocupada, puedes llamar al 585-633-9625. También puedes comunicarte a través del internet, a través del programa Radio TV Impactando a las Naciones, en la cual me escuchas en este momento. Puedes mandar un text, puedes mandar un email
Nosotros queremos conocerte y ayudarte. Si necesitas una Biblia, si necesitas algo, yo estoy aquí. Dígale a la emisora, el pastor David tiene materiales para mí. Y yo te lo hago llegar. Nos interesa tu salvación. Nos interesa tu relación con Dios. Nos interesa que tú llegues al tabernáculo de David y comiences a adorar a tu Dios. Comiences a alabar a tu Dios. Comiences a conocer a tu Dios de cerca. En este momento también le hablo a la iglesia. Hay dos tabernáculos. El tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Tienes que escoger en esta mañana. Te quedas en el lugar de las obras y los sacrificios, pero sin presencia. O te decides transicionar y llegar al tabernáculo de David, donde hay presencia, donde hay alegría, donde hay revelación, donde hay celebración, donde hay intimidad con Dios. Escoja usted en esta mañana. Escoja el lugar de presencia. Escoja el lugar de intimidad. Y vas a ser bendecido. Vas a sentir vida en vez de muerte. Vas a presentir y presenciar el gozo, la alegría de estar en su presencia, en vez de temor y condenación. En esta mañana te invito a transicionar. Si necesitas ayuda, consejo, si necesitas apoyo, puedes comunicarte conmigo, el pastor David Valle. El email mío es Pastor Dave punto RCC @gmail.com. Lo repito, pastordave.rcc@gmail.com. Me puedes mandar un email. Yo con mucho gusto te responderé. Y te ayudamos a transicionar a ese lugar.